Bueno, voy a compartir mi pantalla. Y como les había indicado ayer, vamos a iniciar con la solución pues, de estos ejercicios que tenían ayer pues, planteados. La idea pues era que comenzáramos a aplicar lo que hemos visto hasta este momento y pues que ustedes se dieran cuenta de las dificultades que todavía se mantienen para que pues busquemos solucionarlas antes de que avancemos más y se vuelva un poco más complejo el problema. Bien, entonces el taller, aquí les voy a mostrar, planteado en la primera parte, resolver unas transformadas, simplemente las funciones en el tiempo y encontrar la función em, en el dominio de la frecuencia. Entonces yo voy a ir tomando nota aquí en este y ahorita les voy a mostrar. Entonces voy a colocar solución taller y la primera transformada es una transformada que es un exponencial a la menos 0,4t por el coseno de 12t. Y aquí voy de una vez a volverles a mostrar qué significa este UDT acá abajo, ¿no? Recuerden que el hecho de usar esta función escalón acá tiene como propósito, uh, bueno, algo pasó, se reinició la tablet, no sé por qué. La imagen se quedó congelada. Permítanme un momento que esto debería volver a iniciar rápidamente. Mm, Intentémoslo de nuevo. La primera transformada era, voy a tomar nota otra vez, era f de t igual a menos 0,4t por el coseno de 12t por dt. Bueno, el escalón aquí se utiliza para evitar esta definición por tramos, como lo hicimos al comienzo, que yo puedo decir que es cero para t menor que cero y que vale a la menos a la menos 0,4t por el coseno. Profe, qué pena está compartiendo pantalla. Por supuesto que no. Gracias.
Bueno, sí, a esto me refería. En lugar de escribir esta definición así por tramos, que la función vale cero para t menor que cero y que vale lo que está aquí para un t mayor o igual que cero, pues en lugar de eso se escribe el escalón. La razón está en que el escalón, como ustedes recuerdan, es una función que vale 1, pero de cero en adelante. Antes de cero vale cero. Entonces, si yo estoy multiplicando cualquier función, por ejemplo, una función que no sea cero antes de cero, voy a escribir una forma general de una función cualquiera. Supongamos que tengo una función que hace esto. Al multiplicar por el escalón, el resultado será que todo lo que hay antes de cero, pues se va a volver cero. O sea que esto es lo que haría el escalón. Sí, esto, básicamente. Entonces, si tengo el u de t, que es esto, escalón unitario, y lo multiplico por cualquier función f de t, el multiplicar por el escalón hace que toda la parte que es diferente de cero a antes de cero se haga cero. Entonces es equivalente esa notación con el u de t acá, o esto, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Entonces por eso cuando calculamos las transformadas no se tiene en cuenta el escalón, porque de hecho de cero en adelante vale 1. Bien, entonces esencialmente lo que tenemos que hacer en este punto es calcular la transformada de la función e a la menos 0.4t por el coseno de 12t, sin tener en cuenta el escalón. Bueno, hay pues algunas de las propiedades que podríamos usar. Voy a mostrarles en la tablita de las transformadas, que hay una en la que, bueno, las propiedades, porque yo creo que de hecho hay una de la tabla que se puede usar directamente, como pueden ver acá, la transformada 21, tiene esa misma forma, e a la a alfa por t por coseno omega t. O al final en las propiedades podríamos ver que el multiplicar por e a la menos algo, esta propiedad que hay acá, implica tener la transformada y luego evaluar dónde está la S más A, ¿sí? Y debe llegar al mismo resultado. Yo esta única vez lo voy a hacer de las dos formas. Primero voy a usar esta propiedad, la propiedad que está numerada, a ver qué número es esta, la 10. Entonces voy a usar la propiedad 10. Bueno, entonces la propiedad 10 me dice, la voy a copiar, que la transformada de e a la menos, aquí no se define si es A o alfa, aquí parece alfa al principio, luego allá utilizan A. Hay una inconsistencia ahí, yo voy a utilizar simplemente A. Esta pues es la propiedad, simplemente la tomé. Y pues necesitamos conocer la transformada del coseno, ¿no? La transformada del coseno, hay pues algunas de esas que ya deberíamos ir como memorizando, o si no, pues vamos a usar la tabla, la del coseno está por acá. Es la 11, dice que la transformada del coseno es S sobre S cuadrado más lo que esté de frecuencia al cuadrado. Entonces, yo voy a usar primero la transformada del coseno de 12t. Esto sería S sobre S cuadrado más el 12 al cuadrado. ¿Sí? Esa es la transformada. Y la propiedad me dice que una vez tenga la transformada, porque recuerden que f de S es la transformada de Laplace de f de t, ¿sí? Si yo tomo f de t, la transformada es f de s. Entonces la propiedad me dice que cuando se está multiplicando por un exponencial, yo lo que debo hacer es donde esté la s, pongo s más a, y a es el exponente negativo que está acá, ¿no? Lo cambiamos el signo. Entonces, de acuerdo a eso, la transformada de e a la menos 0.4t por el coseno de 12t sería tomar f de s y evaluarlo en S igual a S más 0.4. Como ya tenemos f de S del punto anterior, esto es lo que vamos a llamar f de S, entonces simplemente donde está la S pongo S más 0.4. Y aquí quedaría lo mismo, S más 0.4 al cuadrado más 12 al cuadrado.
tomé esta función y en donde está la s puse s más 0.4. Ese es el resultado de multiplicar por un exponente aquí en el tiempo, ¿no? En la frecuencia de ese evaluar. Y esa sería la transformada. Ya pues ayer me preguntaban que si lo expandimos o qué. Puede ser, pero pues para este punto no era necesario. Bueno, esa es la primera forma. La otra forma es usando la tabla. Y vamos a usar la transformada directamente de la tablita. La exponencial está por acá. Me pasé. Está. Entonces me dice que e a la menos a por t por el coseno omega t es esto, ¿no? Entonces directamente de la tabla y voy a poner acá es la transformada número 21. La transformada 21 dice que la transformada de e a la menos a por t por el coseno de omega t es igual a s más a sobre s más a al cuadrado más omega cuadrado. Entonces aquí simplemente lo que debo hacer es identificar quién es a y quién es omega, ¿no? Ok, no quiero borrar. Coseno de 12t. Entonces sería a vale 0.4, sería s más 0.4. Y aquí sería s más 0.4 al cuadrado y omega vale 12 al cuadrado. Entonces pueden ver que por cualquiera de los dos métodos pues llegamos a lo mismo, ¿no? Entonces algunas veces es más sencillo usar directamente la tabla y en otras puede ser que si no está en la tabla sea más fácil aplicar una propiedad. Entonces yo diría que el orden en el que podríamos resolver esto es primero buscar si en la tabla está. Si está, listo, la usamos. Si no, si es alguna propiedad, pues usamos la propiedad en particular. Pero la primera opción debería ser usar la tabla de los pares. Ahí, ¿cuántas hay? Esto es la 21, hay 31 esas transformadas que se pueden buscar. Entonces hay un amplio rango de posibilidades en la tabla directamente. Eso pues no necesitaría tener que ir a hacer algo como lo que dice acá, que de pronto era un poco más largo, ¿no? Encontrar la transformada de la función y luego aplicar la propiedad para llegar a este resultado. Bueno, entonces, ¿esto qué? ¿Cómo lo vieron? ¿Ayer hubo problemas con esto o en qué podría radicar la dificultad que hayan tenido algunos de ustedes? ¿O estuvo bien esto ayer? Yo quiero que sean un poco abiertos y sinceros al respecto. Si hubo problemas acá, ¿por qué cree que pasaron? ¿O todo estuvo bien con esta primera transformada? Yo sé que no, porque algunos tardaron un poco en arrancar. Entonces, yo quiero que en este momento, si la duda persiste, pues me hagan saber y yo, no tengo ninguna dificultad en volver a mostrarles lo que acabamos de hacer. ¿Podemos seguir entonces? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, porque yo vi que algunos incluso hicieron algunas preguntas de la primera, pasados hasta 20 minutos. Yo no sé si era que no estaban allí pendientes, no estaban haciendo los ejercicios o realmente tenían dificultades, ¿no? La primera de estas experiencias, pues yo les di más tiempo después de clase, pero ya los próximos ejercicios van a tener que ser un poco más diligentes en tiempo y también pues más eficientes en el uso del espacio. Y todos esos talleres de aquí en adelante deben entregarlos dentro del horario de clase. Entonces, si están conectados en clase, pues lo mejor es que participen en los ejercicios porque no los van a poder presentar después de que la clase termine. Van a estar únicamente durante el tiempo, incluso algunos van a tener un tiempo máximo para que ustedes respondan. Entonces, la idea es que ustedes vayan adquiriendo estas habilidades y sobre todo que esto sea rápido, ¿no? Porque en lo que ustedes saben que sigue, que es el examen,
necesitamos tener estas habilidades y yo lo que voy a evaluar es si se alcanzaron esos niveles necesarios para el siguiente tema. Y en el examen van a tener mucho menos tiempo. Entonces es momento de que vayan practicando y desempolvando un poco esos conocimientos. Eso pues ha sido el objetivo de las últimas clases, ¿no? Volver a retomar esto. Algunos lo vieron, lo están recordando, otros nunca lo habían visto, entonces para esos es todavía más crítico que participen en esto, ¿no? Bien, entonces voy con la B. En la B era la transformada de f de t igual a 0.03 por 1 menos coseno de 2t por u de t. Entonces nuevamente el UDT pues es el escalón simplemente para que esto sea por tramos y no, pero no, para que no tengamos que hacer la definición por tramos. Bueno, lo que podríamos hacer primero sería pues multiplicar esto, ¿no? Para decir que es f de t igual a 0.03 menos 0.03 coseno de 2t. Esta creo que era la más sencilla de todas. Voy a prescindir del UDT, pues porque ya sabemos que vale 1 de 0 en adelante. Y la transformada f de s, pues va a ser muy directa, ¿no? Recuerden que la transformada de una constante es como si fuera un escalón diferente de 1, ¿no? O podemos tomarlo como si fuera un escalón multiplicado por 1. O sea que yo puedo decir que esto es como 0.03 por u de t, ¿no? Bueno, voy a dejar el u de t aquí para que no parezca extraño que apareció ese u de t ahí. Bueno, coseno de 2t por u de t, así. Entonces, transformada de esto es 1 sobre s. Esto todavía no era f de s. Esta seguía siendo f de t. Y f de s sería 0.03 y la transformada de 1 es 1 sobre s. O podríamos haber dicho que la transformada de cualquier escalón sería simplemente la constante sobre s, ¿no? Es equivalente. Y aquí usamos la transformada que ya sabemos, ¿no? La del coseno es con s arriba. Si tengo dudas, pues voy otra vez a la tablita de las transformadas y busco la función coseno. Aquí está. Entonces la función coseno me dice que es s arriba sobre s cuadrado más la frecuencia al cuadrado. Entonces es esto, ¿no? 0.03 por 1 sobre s, 0.03 por la transformada del coseno. Y pues si queremos podemos factorizar esto, que lo podríamos haber hecho directamente. Yo solamente quería mostrarles pues cómo hacer esta transformación. Esto sería s cuadrado más 4. Y esa sería la transformada. Voy a aprovechar esto para algo que abordaremos en un momento en la clase. Voy a operar esto un poquito más, ¿no? Esto sería el común denominador es s por s cuadrado más 4, ¿no? Arriba, ¿qué quedaría, no? Esto sería s cuadrado más 4 menos s cuadrado, ¿no? Aquí como multiplicando en cruz o en lo que sea, ¿no? El denominador común es este. Luego este sería 1 por s cuadrado más 4 y este menos s por s cuadrado. Esto nos daría 0.03 por 4 sobre s. Voy a dejarlo así. S cuadrado más 4. Y esa sería la transformada. Bueno, ¿para qué hice lo de la expansión completa de esas fracciones o de esos polinomios? La razón está en lo siguiente. Si yo quisiera encontrar la transformada inversa de esta función f de s, digamos que ese es el propósito, ¿no? Entonces tengo 0.03 y tengo esto como 4 s cuadrado más 4, ¿no? Hasta ahora la única estrategia que tenemos para calcular la transformada inversa es
tratar de encontrar en la tabla algo que tenga la forma de esto, ¿no? Entonces yo voy a ver si en la tabla directamente hay algo como esto, ¿no? Recuerden que esto originalmente tenía arriba bueno, aquí lo voy a mostrar, bueno, era esto, era 1 sobre s menos s sobre s cuadrado más 4. Esta forma pues era fácil de identificar. Ahora en la tabla pues tal vez, no sé, necesitamos buscar algo que tenga s multiplicado por algo al cuadrado. A ver si buscamos, por acá no lo hay. Estoy buscando aquí a la derecha. Algo que en el denominador tenga esta no es, esta es parecida, pero aquí necesitaríamos tener el s cuadrado y no, esta es todo eso al cuadrado. Entonces, no, realmente, bueno, sí, aquí está. Aquí está. Esta. Entonces voy a colocar aquí la función que es omega cuadrado s por s cuadrado más omega cuadrado, ¿no? Y la transformada inversa de esto es 1 menos coseno de omega t. Entonces estoy usando la tabla para eso. Bueno, entonces supongamos que yo tengo esta función y quiero calcular su transformada inversa, ¿no? Desde la tabla vi que la transformada de la que vino esto, o sea, su inversa, es 1 menos coseno de omega t, ¿no? Entonces, de allí directamente podría decir que esto es 1 menos coseno, y pues tiene precisamente la forma de el 4 arriba y aquí también el 4, ¿no? Y omega pues vale, omega cuadrado es 4, o sea que omega vale 2. ¿Sí? Bueno, pero pues falta multiplicar por el 0.03 acá. Entonces esto también iría por 0.03 y esto por 0.03. Entonces ya tenemos la transformada de la que provino, ¿no? Este pues es el mecanismo de la transformada inversa. Sin embargo, pues también podríamos haber llegado a esto si supiéramos algo como esto, ¿no? 4 sobre s por s cuadrado más 4. Si yo pudiera convertir esto en algo como esto, ¿no? Pues supongamos que esto aquí, no sé, esto vale A, no sé cuánto vale ese numerador y este vale B. Entonces, la transformada inversa, si yo sé ya cuánto vale A y cuánto vale B, la transformada inversa sería la de esto, es A, ¿sí? Esta ya es en el tiempo, ¿no? Y esta debería ser un seno, ¿no? Pero si B, por ejemplo, tiene una S acá, entonces esto estaría relacionado, no sé, de alguna forma con B, y esto sería el coseno de 2t, ¿no? Algo como eso. Entonces, teniendo este polinomio 4 sobre s por s cuadrado más 4, escrito de una forma equivalente, me podría facilitar un poco la transformada. Bueno, aquí también la facilidad estuvo en que esta estaba directamente en la tabla, pero en ocasiones esa transformada no está directamente en la tabla, sino que hay que hacer esto, ¿no? Como una equivalencia. Si lo recuerdan, esto se conoce como la expansión en fracciones parciales. Es precisamente el tema de la clase de hoy. Vamos a aprender o recordar cómo yo paso de una forma como esta a una forma de términos independientes sumados. La expansión consiste en encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. Una vez encontremos A y B, hacer la transformada inversa es más simple. Entonces, yo puedo tener acá un denominador con varios términos multiplicándose y la expansión me va a dar como resultado la suma de varios términos cuya transformada es más sencilla individualmente y luego simplemente los puedo sumar. Esa es la expansión de fracciones parciales. Yo supongo que algunos recuerdan al menos el nombre, algunos también recordarán cómo se hace, pero pues aquí vamos a repasar un poco eso. Bien, pero regresando al tema de la transformada, yo diría que esta era la más sencilla de todas las que estaban allí.
básicamente era multiplicar por el 0.03 y hacer las transformadas inversas directamente. O sea que hasta este punto la respuesta era satisfactoria. Simplemente transformada es 0.03 es 0.03 sobre s y la de coseno de 2t es s sobre s cuadrado más omega que vale 2 al cuadrado y pues aquí tenía una constante afuera. La propiedad de la linealidad, como preguntaba Hugo ayer que se ponía a hacer, pues ahí está, ¿no? Y yo estoy haciendo esto con el fin de resolver dudas y si en algún momento las hay, pues es necesario que las manifiesten, ¿no? ¿Cómo van hasta ahí con esta solución? ¿Les dio igual o tuvieron diferencias? ¿Cómo les fue con eso ayer? Es realmente la pregunta. ¿Qué problemas se tuvieron? Y aceptar que se tiene un problema no es realmente ningún problema, ¿no? Aquí lo podemos hacer. ¿No tuvieron ningún problema con esto ayer o sí? Con ese punto no, profe. Ese es todo fácil. Ese era el fácil, ¿cierto? Sí. Bueno, yo creo que el que sigue también, porque de hecho esta transformada estaba en la tabla. Bueno, entonces sería t cuadrado por e a la menos 2t. Voy otra vez a mi fuente primaria, que es la tablita. Por aquí había... Ah, no, porque está más abajo. Ah, no, esa no está. Sí. Yo recuerdo que sí. Profe, Creo que creo esta que es era la en entrada las, 9. pero en las propiedades. Ah, No, 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 profe. no. A ver, vamos a ver, yo miro. Luego Ah, en las sí, sí, propiedades la creo que es 9. la 13 o la No, pero 9, sí creo. está en la 9, pero de las transformadas, no de las propiedades. Aquí está, sí, la 9. Sí. Bueno, entonces esta transformada me dice que t a la n, voy a copiarla acá. A ver, dice que t a la n por e a la menos a por t, la transformada es n factorial sobre s más a elevado a la n más 1. Aquí está, ¿no? Esta es la que estoy usando. Y pues al compararlas directamente, pues vemos que n vale 2 y a también vale 2, ¿no? Comparándolos directamente. Entonces f de s sería igual a 2 factorial sobre s más 2 elevado a la n más 1. Entonces f de s, 2 factorial es 1 por 2, sería s más 2 elevado al cubo. Entonces esto es 2 sobre s más 2 elevado al cubo. Y esa era la transformada directamente de la relativamente sencilla, ¿no? Profe, Sí, sí, Estefanía. ¿será que de pronto la puede resolver también, digamos, pues si uno hiciera las dos derivadas que usted Ah, pues nos sí, comentó? sí, sí, la podemos hacer. Listo, Por ya voy. favor. Fabián, ¿tenía alguna pregunta? No, profe, era precisamente eso que dijo la compañera Estefanía. Se Haciendo la por la podría hacer. propiedad. Sí, Sí, por yo favor. creo que esa fue la pregunta suya ayer de si debería dar lo mismo, ¿no? Sí, profe. De pronto ahí Pero, está el problema, que no dio lo mismo, que no, vamos a ver. pues eso quedó todo raro. Ojalá nos dé lo mismo, porque si no, entonces aquí estamos perdiendo credibilidad. Bueno, la propiedad Gracias. de la derivada, que es multiplicar 2 veces. Aquí está. Esta, ¿no? Entonces, a ver, la otra forma sería usando transformada de t cuadrado por f de t. Significa que es derivar 2 veces a f de s, ¿no? Bueno, entonces voy a escribir de nuevo la función era t cuadrado por e a la menos 2t, ¿no? Listo. Estoy tomando nota de esto. Entonces, fíjense que la transformada de t cuadrado por f de t, etcétera, es 2 veces la derivada de f de s. Entonces, f de s es la transformada de la f de t, que para este caso, si comparamos pues lado a lado, es e a la menos 2t. Eso es lo que tendríamos que... Entonces, esta es f de t. Entonces, f de s será la transformada de Laplace
de e a la menos 2t. Entonces, la transformada de la exponencial, yo aquí pues no me acuerdo la transformada, entonces voy otra vez a la tablita. La exponencial no la busco. Ah, bueno, aquí está. Es 1 sobre s más a, ¿no? Es el desplazamiento en la frecuencia. Entonces sería 1 sobre s más 2. ¿Sí? Esa es la f de s. Pero la propiedad me dice que lo que yo debo hacer es derivar 2 veces con respecto a s. Entonces vamos a hacer la primera derivada y luego la volvemos a derivar. Bien. Recuerden que esto yo también lo puedo escribir como s más 2 a la menos 1. ¿Sí? Como s más 2 a la menos 1. Entonces, si voy a derivar s más 2 a la menos 1, sería menos s más 2 por, ¿sí? A ver, sería menos s más 2 a la menos 1 menos 1, ¿sí? O sea, a la menos 2. ¿Sí? Ese primer paso pues es clave, ¿no? Sería, si yo tengo, por ejemplo, a ver, ustedes recuerdan es con x, ¿no? Yo tengo la derivada de x a la n con respecto a x. Esto era n por x a la n menos 1. Entonces bajo el exponente y luego al exponente le resto 1. Entonces aquí hice lo mismo. El exponente era menos 1, se lo pongo acá, menos. Y ahora a todo esto le pongo menos 1 menos 1, o sea que queda la menos 2. Y luego la derivada interna de s con respecto a s que vale 1, ¿no? Y esa es la derivada, ¿no? O sea que yo podría escribirlo simplemente como menos 1 sobre s más 2 al cuadrado. Cualquiera de las dos formas. Pues para volver a derivar es más sencillo verlo así, ¿no? Entonces esa es la primera derivada. La segunda derivada, yo lo que voy a volver a hacer es derivar esto. Voy a derivarlo aquí con el exponente negativo arriba. Entonces sería, aquí hay un menos, ¿no? El exponente es menos 2, o sea que aquí lo bajo, menos 2 y queda s más 2 a la menos 2 menos 1, ¿no? Esa es la forma de derivar. Entonces esto sería 2 por s más 2 a la menos 3, que es simplemente bajar ese para volverlo positivo. Y llegamos a lo mismo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que pues de pronto la dificultad les dio diferente, puede haber sido por la forma en la que se derivó. ¿Esto sí quedó claro? Profe, ¿podría volver a subir un momentico a como lo hizo con las tablas? Yo miro algo. Sí. Esto fue la tabla. Ah, listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, y en la derivada, ¿vieron ya qué problemas hubo o no? Sí, profe, como usted dice, pues yo lo hice como, me compliqué y la puse como cociente, entonces, Ah, claro, entonces hice. la de derivada de 1 menos la del exponente. Bueno, es más fácil si arriba simplemente hay un valor constante, se sube y se pone el exponente negativo y ya. Sí, pues digamos la primera derivada pues me quedó igual, sino que pues para la segunda sí me compliqué ahí, pues me puse a resolver ese cuadrado y bueno, Ah, ya, ya, ya. Yo simplemente lo que hice fue derivar esto, menos s más 2 a la menos 2, ¿no? Eso fue lo que derivé. Entonces, pasar de acá está el menos de acá. Luego bajé el exponente, es menos 2 y al exponente le resté 1. Y ya. sí, yo me imagino que después de que uno Reduce factorice todo términos este, semejantes y todo eso, debe llegar a algo como esto, ¿cierto? sí, yo creo, porque arriba puedo De- factorizar un 2 y pues abajo resolver eso y se cancelaría algo y bueno, pero sí, 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 porque, a ver, ¿recuerdan cómo se resuelve un, ¿cómo sería eso? Un binomio cúbico perfecto, ¿no? Yo realmente no me acuerdo mucho. Esto era, a ver, yo sé que el primero al cubo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Primero al cubo más, eh, no, hasta ahí llegamos. Yo no me acuerdo cómo se hace eso esto. es ¿Me como, acuerdan? es tres veces El tres veces el primero por el segundo al cuadrado, algo así, ¿no? eso, y luego tres Tres veces veces s por 2 al cuadrado. Luego tres veces el primero al cuadrado por el el segundo. primero al cuadrado por el segundo, ¿no?
Y luego el y el último al cubo. último al cubo. Creo que es así, ¿cierto? Sí. Entonces esto nos daría 2 sobre S cubo más 12S más 6S cuadrado más 8. Y no, pues organizándolo nos quedaría como 2 sobre S cubo más 6S cuadrado más 12S más 8. Creo que sí, algo así. Sí, entonces devolverse ahí es un poquito más difícil porque esto está así todo expandido y no es fácil que uno mire esto y diga, ah, eso es S más 2 al cubo. Por lo menos yo no lo vería tan sencillo, ¿no? De pronto los que recuerdan que hacer la división sintética del término de S más 3 y luego aparecería S más 2 al cuadrado, diría, ah, es que eso es S más 2 al cubo, pero bueno, no es tan simple de ver. Por eso a veces no es muy recomendable como hacerlo de como la expansión de los cuadrados o de los cubos, ¿no? Por ejemplo, aquí no era muy, porque si se hacía la expansión de este cuadrado, luego la derivada abajo, pues iba a ser un poquito más compleja. Entonces, digamos que esta es una forma sencilla de hacerlo. Estefanía, ¿cómo lo vio? Profe, no, pues es que el problema, pues digamos, cuando yo intenté hacerlo así, también fue con la segunda derivada porque ya pues tenía como algo, por así decirlo, más complejo. Sí, Entonces ahí fue como donde yo dije, ay, no, y entonces ya después nombraron lo de las tablas y me puse a buscar en las tablas y no, con las tablas salió mucho más fácil. mucho más fácil, sí, aunque bueno, aquí con la derivada, sin hacer este binomio cuadrado, pues sale directo, ¿no? Sí, sí, señor, sino que pues yo la verdad no se me pasó por la mente cómo hacerlo así como usted lo resolvió. Más sencillo. Bueno, ahí vamos adquiriendo experiencia porque en algunos casos creo que necesitaremos hacer esto de la derivada. Recordando que más adelante nos encontraremos algo como esto. De lo contrario, pues tenemos, yo les voy a mostrar el viernes cómo se hace en MATLAB, muy fácil, cómo se utilizan algunos comandos para hacer esto de la expansión y todo eso. Bueno, Profe, sí, Estefanía. ahora que menciona lo de MATLAB, pues yo le iba a preguntar al final de la clase, pero no la pregunta. Al fin, ¿sí encontré de pronto algún instructivo o algo para No lo he descargarlo? hecho. Hay algunos videos, yo todavía no lo he instalado, pero la idea mía es entre hoy y mañana hacerlo, ojalá antes de mañana, y yo les voy a compartir el video donde se puede descargar. Yo diría que les compartiría dónde descargarlo, pero el problema es que el tamaño de la descarga es del orden de los gigabytes y pues por Drive solamente se pueden compartir como hasta 20 o tendría yo que descargarlo en mi disco y darles el enlace para descargarlo. Normalmente los que funcionan son videos de YouTube en donde aparece descargar MATLAB, bueno, la edición que sea, ¿no? Y les dan de una vez el link de descarga. Normalmente los que están en Mega se llama pues el sitio de descarga, pues son un poco más seguros y son más directos. Algunos otros vienen con enlaces hacia sitios web donde se utilizan acortadores y hay mucha publicidad y a veces uno se pierde en el proceso de descarga porque le dice su link está listo, le da a descargar y abre una publicidad y otro sale uno para descargando un programa o un virus o algo. Entonces voy a buscar alguno en el que esté en Mega, que es más fácil y más rápida la descarga. Pero sí, la idea es que yo creo que hoy mismo lo voy a hacer y les comparto y mañana en la mañana les hablaría de eso. ¿Está bien? Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, la parte 2 de los ejercicios era ¿qué? Encontrar el valor final usando el teorema y encontrando la función, ¿no? Creo que estas dos fueron casi una copia de lo que yo hice en clase. La primera, bueno, voy a hacerlo justo como piden allí, primero usando el teorema del valor final y luego utilizando la transformada inversa y hallando el límite. Entonces voy a hacerlo de esta forma. La primera función es 1 sobre s por s cuadrado más 4. Esta función, si yo la miro allí y ya quiero que comencemos a hacerlo pues un poco como acumulando la experiencia que hemos tenido hasta este punto. Si yo miro eso que es 1 sobre s cuadrado más 4, yo debería pensar en que eso es como la suma de dos términos, uno constante y el otro como con un seno o un coseno, ¿no? Entonces yo podría decir
y es adelantándome a lo que vamos a ver en el resto de la clase, que esto se podría hacer como algo así. De hecho, esta es la forma correcta de hacer la expansión en fracciones parciales. Yo tendría que hallar cuánto vale B, A y C, ¿no? Y la inversa de esto es A, ¿no? Porque esto es una constante, como si fuera un pulso, una función por un escalón de magnitud A. Y esto acá podría ser la suma, si yo reparto a ver, mejor lo hago para no hablar cosas que ustedes tal vez no van a entender a primera vista, ¿no? Sería esto. Entonces, esto es el común denominador. Si B es un valor, la transformada inversa de esto es un coseno. Entonces yo sé que es un coseno porque tiene S arriba, mientras que la de este es un seno, porque la del seno no tiene no tiene S arriba, ¿no? Entonces a esto me refiero. Yo ya tengo pues un poquito de memoria de las funciones que hay ahí, y si yo miro esta, la que no tiene S arriba, viene de un seno. Aquí lo pueden ver. Viene de un seno. Y la que tiene S arriba, viene de un coseno. Entonces, pensando en esto, esto podría ser un escalón más una suma de un seno y un coseno, ¿no? Hacer la transformada inversa. Pero bueno, a eso pues todavía no vamos. Yo quiero utilizar, hallar el valor final, que sería f de infinito, que sería, de acuerdo al teorema, es cuando s tiende a 0 de s multiplicado por f de s. Entonces, básicamente sería límite cuando s tiende a 0 de s por mi función. Entonces esta S se cancela, queda 1 sobre S cuadrado, y cuando haga S 0, esto me va a quedar un cuarto. Directamente. Entonces el valor final de esa función es un cuarto. En el tiempo, ¿no? Recuerden que el teorema del valor final se hace en el dominio de la frecuencia, pero me dice cosas de la función en el dominio del tiempo. O sea, ese es el valor al que tiende la función. Como tiene S cuadrado más 4, eso para mí es una oscilación. Por eso, pues, tal vez hice esto, demostrarles que esto se puede escribir de esta forma, con A, B y C valores. Alguno de ellos podría ser 0. Tal vez C sea 0, no sé. Entonces, esto sería como la suma como de un valor constante con un seno o con un coseno. Bueno, con suma, pues también estoy incluyendo una suma negativa, ¿no? Que podría ser directamente. Entonces, esta era la primera forma. Ahora yo quiero hacerlo con la transformada inversa de 1 sobre s por s cuadrado más 4. Yo creo que en la tabla podemos encontrar directamente una función de la que proviene esto, y pues allá la transformada inversa tal vez sin demasiado esfuerzo. Entonces, a ver, ese creo que ya la habíamos usado por acá. Esta no. Aquí está. Omega cuadrado, esta la acabamos de usar, ¿no? Bueno, pero en el numerador debe estar el omega cuadrado también, ¿no? Esa sería pues la diferencia. Si comparamos con esta, acá arriba no hay un 4, no hay un 4, pero yo les mostré que yo podría multiplicar por 4 acá y dividir por 4. Entonces ese pequeño truquito me permitiría hacer algo como un cuarto por la transformada inversa de 4 por s cuadrado más 4. Y ahora sí, de la tabla, esto es 1 menos coseno de omega. Omega cuadrado es 4, o sea que omega vale 2. Y aquí nos queda el cuarto. Entonces esa es la forma de usar la tabla cuando no está exactamente la constante que deberíamos encontrar en el numerador. Multiplicamos y dividimos por esa constante para no modificar el cociente, y ya podemos encontrar la transformada inversa. Entonces esta es f de t. Ahora si yo hago f de infinito, esto corresponde al límite cuando el tiempo tiende a infinito de la función, ¿no? De f de t. O sea, límite cuando t tiende a infinito de esta que acabamos de hallar. De un cuarto de 1 menos coseno de 2t. ¿Recuerdan ayer lo del límite? Que cuando el coseno oscila pues alrededor de un valor, el valor que tiende o al que tiende a infinito es el valor alrededor del que oscila. Y este oscila alrededor de 0, ¿no? O sea que este límite vale un cuarto.
Entonces podemos llegar al el mismo valor, un cuarto, ya sea aplicando el teorema del valor final o haciendo la transformada inversa. Lo que pues quiero hacer con mostrarles cómo se hace de las dos formas es que aprecien la facilidad de hacerlo sin tener que calcular la transformada inversa. Es decir, directamente aplicando el teorema del valor final. No necesitamos hacer la inversa y pues llegamos a que esto es un cuarto. Bueno, ¿preguntas sobre eso tienen alguna? Creo que es muy parecida a una que hicimos ayer mismo en la clase. Bien. B. La B era una función f de s igual a 10 s más 1. Bueno, entonces, aplicando el teorema del valor final, recuerden es multiplicar por s y a lo que quede evaluarlo cuando s tiende a 0, ¿no? Ese es el teorema, ese es el valor final. Entonces, esto sería el f de infinito es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por la función 10 sobre s por s más 1. Esta s se cancela con esta. Lo que queda es 10 sobre s y más 1. Y haciendo s igual a 0, esto nos va a dar 10. Muy sencillo, ¿no? El teorema del valor final es bastante útil sin tener que hacer la transformada inversa. Ahora, vamos a hallar f de t. F de t es la transformada inversa de nuestra función en s, que es 10 sobre s por s más 1. Sí. Voy a la tabla a ver si encuentro una función parecida. ¿Por qué me pasé? Por aquí debería estar. Ah, aquí está. Esta, ¿no? 1 sobre s por s más a. Solo pues que aquí yo tengo es un 10, ¿no? Pero pues esta sería la forma. La transformada de 1 sobre s por s más a es 1 sobre a por 1 menos e a la menos a por t. Para nosotros, pues a vale 1, que es el término que está sumando acá. O sea, este es a, ¿no? Igual a 1. Y la transformada inversa de esto sería 10 por... El 10 es un valor constante allí. Bueno, creo que no es un cociente, es simplemente 1 sobre a por... A ver si la memoricé bien. No, creo que no. Bueno, es 1 sobre a, esto de acá. 1 sobre a por 1 menos e a la menos a por t. Esto, ¿no? Entonces, como a vale 1, esto sería 10 por 1 sobre 1 por 1 menos e a la menos t. La transformada inversa de esto es 10 por 1 menos e a la menos t. Esto vale f de t. Y f de infinito, que es el valor final, es límite cuando t tiende a infinito de esa función. 10 por 1 menos e a la menos t. Y cuando el tiempo negativo se vuelve infinito, este exponencial se hace 0, ¿no? Porque recuerden que esto se puede escribir como 1 sobre e a la t. Entonces, si el tiempo se hace infinito, esto sería como 1 sobre infinito, que es 0, ¿no? Esa pues es la razón. Entonces, nuevamente tenemos que esto nos da 10, ¿no? 1 menos 0, 1 por el 10. Y esta pues es la forma de hacerlo calculando la transformada inversa y luego hallando el límite. Eso pues es lo que se pedía. Esto era pues lo que debían hacer. No sé si llegaron a eso todos o tuvieron algunos problemas. Y este es el momento pues de que resolvamos esas dudas que hayan tenido. Bueno, ahora sus impresiones. ¿Estuvo complicada el taller o no?
¿O creen que les fue útil para reconocer los problemas que tenían y todo eso? Lady. Profe, pues a mí me parece que el taller estaba muy trabajable, pues lo que habíamos visto ya en la clase. Entonces, yo sí tuve un poquito de dudas, fue pues en la primera parte, en la tercera, porque pues se hacía como de varias maneras, pero pues ya solucioné como mis dudas y ya, pero de resto muy trabajable. Sí, realmente el propósito del taller no era evaluarlos porque pues tenían tiempo, tenían todos los recursos, etcétera, sino para forzarlos un poquito a que lo hicieran ustedes, ¿no? Porque es muy diferente que ustedes me miren hacerlo a cuando ya a ustedes les toca enfrentarse solos al ejercicio, ¿no? Y yo creo que ese es el punto en donde ustedes realmente están aprendiendo, cuando en sí son capaces de reproducir lo que yo les acabo de mostrar. Y si no, entonces ya identificar qué problemas se tiene, ¿no? Porque algunos no participan de estas cosas en la clase. Yo, pues cuando no lo pongo como taller para entregar, yo les digo, hagan este ejercicio y yo les doy 5 minutos, 10 minutos, no sé lo que considere, dependiendo de lo extenso que sea el ejercicio que les ponga. Y yo sé que algunos no lo hacen. Yo sé que algunos simplemente se quedan esperando a que alguien más lo haga o pues que eventualmente, no, pues esperemos que el profesor lo haga porque pues no sé por dónde arrancar y tengo, no sé si temor a preguntar o al, no sé, al ridículo, si es que lo consideran así, por preguntar algo que para los demás puede ser obvio, no, es cada uno con su proceso de aprendizaje. Entonces, por eso, pues la idea mía de hacerlo ayer en clase, porque si yo les digo, no, este taller es para, perdón, la próxima semana, pues seguramente van a esperar hasta el último momento para hacerlo y no van a trabajar en esas dudas. Pues para mí no era, primero, si se dan cuenta, hemos invertido como 1 hora y media en esos ejercicios. Digamos, los como 40 minutos que tuvieron ayer y los 52 que llevamos hasta ahora tratando de mostrar paso a paso. Pero si esto ayudó a que ustedes resolvieran dudas, para mí pues fue un éxito y ese era el propósito, que ustedes comenzaran a mirarlo con sus propias herramientas. Más preguntas que tengan o impresiones de esto que Sí, hicimos. profe, Sí, yo tengo una. No sé si usted me podría mostrar cómo hacerlo en términos de S, pero hallando el límite. sí, está acá. Que fue la primera parte. Esta es la primera parte, que era hallando el límite, se multiplica por S el teorema del valor final. Aquí se los voy a mostrar en la definición, que está aquí en la tablita. Ya imprimieron la tablita, recuerden que esa era la idea. Valor final, aquí está. F de infinito, que es el valor final, es el límite en f de t cuando t tiene infinito, pero en S es multiplicar por S la función y luego valor en S cuando S tiende a cero, ¿no? Y es lo que está acá. Multipliqué por S a la función, que es esta. El resultado, pues que se cancela esta S, es 10 sobre S más 1. Ahora reemplazo S por 0. Esto se hace 0 y el resultado es 10 sobre 1, que es 10. Ese es usando el límite. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Listo. ¿Más preguntas antes de que continuemos? Bien, entonces yo creo que con esto ya podemos calcular la transformada de Laplace, de una función en tiempo, o de muchas, ¿no? Seguramente algunas diferentes a las que están en la tabla o en las que hemos hecho en clase nos podrían significar un reto un poquito mayor, un poquito más de tiempo, o lo que sea. Pero esta es solamente la mitad del uso de la transformada para resolver ecuaciones diferenciales. Y pues puede ser que aún estemos pensando, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con el control de procesos? Bueno, cuando lleguemos a la siguiente unidad, que espero sea, no sé si al final de esta semana, no, yo creo que ya nos tocaría a partir de la próxima semana. En esa parte vamos a obtener el modelo matemático que describe un sistema físico. Por ejemplo, un circuito, por ejemplo, un sistema con una masa y un resorte, o por ejemplo, un reactor químico o un tanque. Bueno, cosas como esas, veremos que la forma en la que el modelo matemático se plantea origina una ecuación diferencial.
de orden 1, de orden 2 o orden 3, etcétera, ¿no? Y el analizar cómo se comporta un sistema nos implicaría resolver la ecuación diferencial para una función de entrada que tendrá sentido un poco más adelante. Entonces, aquí como volviendo a poner en contexto, antes de que nos perdamos un poco del norte o el propósito de todo esto, que hasta este punto yo sé que a muchos les habrá parecido, bueno, este parece más un curso de matemáticas 4 que un curso de control de procesos. Pero la idea es esta. Yo tengo aquí un sistema que lo represento así mediante como un rectángulo, como para delimitar esa porción del espacio que voy a estudiar, que esa es la definición de un sistema, ¿no? Una porción del espacio que se aísla o se delimita para hacer un estudio. Entonces, yo voy a analizar qué pasa cuando al sistema le entra algo, ¿no? Entonces aquí tenemos qué pasa cuando le entra un escalón, qué pasa cuando le entra un impulso o qué pasa cuando le entra una señal tipo seno como esta, ¿no? ¿Cómo responde el sistema, no? Eso lo llamaremos la respuesta o la llamaremos también la salida. El sistema lo vamos a hacer mediante un modelo matemático, lo vamos a representar. Hay varias formas de modelarlo. Una de ellas es una ecuación diferencial, que puede ser de orden 1 o en el que sea. Pues, por ejemplo, si la variable del sistema se llama h, no sé, entonces podemos tener una ecuación como esta. Y aquí la voy a llamar EDT. Esta, en la ecuación diferencial, es la entrada. Y h de t es la salida. Entonces observen que si yo, por ejemplo, tengo como entrada un escalón o una función seno, entonces aquí en donde está EDT voy a poner simplemente a seno de omega t. Y si quiero encontrar la salida, que es h de t, pues como pueden ver ya desde el punto de vista matemático, si esto aquí es un seno, debo resolver la ecuación diferencial, o sea, debo hallar cuánto vale h de t. Entonces el proceso que seguiríamos, si A, B y de pronto si por acá hay una C, son valores constantes y no son funciones de tiempo, entonces la ecuación diferencial se puede resolver mediante el método de Laplace. ¿En qué consiste el método de Laplace? Calcular la transformada. Listo. Cuando se calcula la transformada se despeja h de s, ¿no? Y después para hallar h de t debo hacer la transformada inversa. Y cuando ya haya la transformada inversa, yo sé cómo se comporta el sistema, ¿no? Entonces, este es el panorama. Por eso es que estamos invirtiendo tiempo en repasar lo de la transformada de Laplace, porque será el método que usaremos para resolver un sistema o una ecuación que finalmente lo que me representa es un sistema físico real, mediante un modelo que es la ecuación diferencial. Entonces necesitamos estas herramientas para que cuando modelemos el sistema podamos hacer análisis de esa ecuación utilizando este método de Laplace. Ese pues es el propósito. Entonces, en lo que les acabo de escribir como el proceso de resolver la ecuación diferencial, hasta ahora hemos repasado la mitad. ¿Cómo hallar h de s? Cuando ya se reorganicen los términos, debemos hacer la transformada inversa para luego hallar h de t. Entonces, esta pues es la segunda parte de lo que vamos a repasar. Vamos a mirar cómo se calcula la transformada inversa. Bueno, la transformada inversa no la vamos a hallar con la definición de la transformada inversa. Es una integral bien extraña y no muy sencilla de resolver. Para nosotros vamos a hacer básicamente uso de la tabla, como lo hemos hecho hasta ahora. Yo creo que les he mostrado un par de formas de hacer una transformada inversa. Simplemente nos vamos acá a la tabla, miramos esta pues cómo es, ¿cierto? Y de dónde vino y cuánto vale omega, lo que sea, y listo. Esa es la forma. Eso es lo que vamos a usar. Entonces, básicamente, la transformada inversa de Laplace de la función f de s la vamos a llamar f de t.
Ya lo hemos hecho hasta este punto. Bueno, entonces, como metodología para hacer esto, calcular la transformada inversa, pues lo vamos a hacer simplemente de la tabla. Pero en ocasiones necesitamos hacer algo un poquito más simple para encontrar en la tabla esa transformada. Entonces yo quiero mostrarles el siguiente ejemplo. Pongamos que yo tengo la función, llamémosla x de s. Simplemente una variable diferente. Y que x de s es s más 1 sobre s cuadrado más 5s más 6. Supongamos que ese es el polinomio en S que describe esa función. Entonces yo quisiera encontrar el x de t, que es la transformada inversa, ¿no? En el tiempo. Bueno, entonces fíjense en esa función. Arriba hay un s más 1, abajo hay un s cuadrado más 5s más 6. Entonces vamos a usar la tabla para eso, ¿no? Si buscamos, deberíamos estar como por acá. Por acá, S más algo, no sé. Yo podría estar en cualquiera de estos tres casos de acá, ¿no? De hecho, se parece un poquito más al que está en la mitad, pero no sé, yo creo que no es tan sencillo de ver. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de encontrar? Estoy de encontrar que haya un S arriba más algo y abajo pues un polinomio de segundo orden, ¿no? Entonces, si miro acá, este polinomio es de segundo orden, ¿no? Si yo hago lo de la expansión del binomio cuadrado, etcétera, entonces ya. Se parece tal vez a este, porque tiene una S arriba, pero no sé si ustedes pueden ver claramente quién es A y quién es omega. Yo voy a copiar esta aquí en la hojita y tal vez sea más fácil compararlo lado a lado. Esto, así. S más A sobre S más A al cuadrado más omega cuadrado. Entonces, si comparamos acá término a término, tal vez usted diga, no, A vale 1 porque A es el unito de acá, pero no, esto realmente puede ser un valor diferente de 1, o bueno, no sé. Realmente tendríamos que comparar son los denominadores. S cuadrado más 5S más 6, ¿cómo se convierte en S más A al cuadrado más omega? ¿Sí? Entonces no parece pues haber una relación muy directa entre estos dos en la tabla que me permita hacer esa comparación. Sin embargo, yo quiero que pensemos un momento en esto, en este polinomio del denominador, en S cuadrado más 5S más 6. ¿Será posible que yo pueda expresar ese polinomio como la multiplicación de dos términos lineales? Por ejemplo, que yo pueda decir que esto es como S más A por S más B, dándole valores a A y a B. Entonces aquí es donde comenzamos con esos casos de factorización y todo eso, ¿no? Recuerden que este término de acá proviene de una suma y que este término de acá proviene de un producto. ¿Sí? Por ejemplo, la suma. Yo voy a hacer esto, ¿no? Voy a multiplicar estos dos, ¿no? Esto sería S cuadrado, o sea, S por S, luego esto quedaría como B por S, y luego este por este, A por S. O sea que esto sería como A más B por S, ¿no? Más A por B. Entonces, por eso les digo, el término tal vez es un poco infortunado que este lo haya llamado 6 y que yo haga el 6 como una B. Bueno, es el 6. Entonces, miren, aquí tenemos que el número 5 viene de la suma, que es el coeficiente de la S, viene de la suma de A más B. Y que el 6 viene del producto de A por B. Entonces aquí, si lo recuerdan por allá, es ¿cuáles son dos números que sumados den 5 y multiplicados den 6? ¿Recuerdan eso? ¿Y qué números serían? 3 y 2, profe. 3 y 2, ¿cierto? Si yo sumo 3 y 2 da 5 y si multiplico 3 por 2 da 6. O sea, que yo podría expresar S cuadrado más 5S más 6
como S más 2 por S más 3. ¿Sí? Y son equivalentes, ¿no? O sea que ese polinomio es un polinomio que tiene, la llamaremos así, raíces reales. Y son distintas. Recuerden que las raíces son los valores que hacen 0 el polinomio o la función, ¿no? Recuerden que esta es una función de S, ¿no? Entonces, si yo reemplazo a este valor por... Bueno, las raíces en este caso serían menos 2 y menos 3, ¿no? Yo tengo dos números que multiplicados dan 0. Recuerden que para hallar las raíces yo lo que hago es igualar esto a 0, ¿no? Entonces yo igualo a 0. Aquí lo voy a poner. Entonces al igualar a 0 tengo que ese o menos 2 más 2 da 0. Es una de las raíces y la otra es menos 3 más 3 da 0. Esa es la otra raíz. Si yo reemplazo aquí menos 3 o menos 2, el polinomio va a 0, ¿no? Eso un poquito más adelante lo veremos. Bueno, entonces lo que yo quiero mostrarles es que x de s yo lo puedo expresar como s más 1 por o sobre s más 2 por s más 3. Ya les acabo de mostrar la equivalencia entre esos dos, ¿no? Entre esos dos. S más 2 por s más 3. Voy a volver a la transformada o a la tablita de transformadas, ¿no? A ver si eso de alguna forma realmente me ayuda, ¿no? Ah, bueno, entonces miren esto. Yo quiero que miren estas dos transformadas que hay ahí, precisamente. 1 sobre S más A por S más B y S sobre S más B por S más B. Entonces miren que yo esto lo puedo, ¿cómo lo llamaríamos? Repartir o distribuir, ¿no? Como S sobre S más 2 por S más 3. Más 1, S más 2, S más 3. ¿Sí? Y esto pues me facilita la transformada, ¿no? Porque yo ya puedo hallar x de t. Entonces de la tabla es s sobre s más 2 por s más 3. Entonces vuelvo a la tablita y es esta de acá. Miremos eso dónde viene. Eso viene de un exponencial, ¿sí ven? Se puede resolver. No lo voy a hacer, pero ya quiero mostrarles que se puede hacer, ¿no? Sería 1 sobre b menos a. Entonces b vale 3, a vale 2. Entonces 1 sobre 1. B vale 2, B vale 3, eso sería por 3e a la menos. Bueno, esto se puede resolver, ¿no? Y lo mismo haría con el otro término. El otro término también sería algo muy parecido, ¿no? O sea que la transformada inversa de esto tal vez se vea como A por E a la menos 2t más B por E a la menos 3t. Algo como esto, ¿no? ¿Qué me falta? Pues me falta averiguar cuánto vale A y cuánto vale B, ¿no? A y B son constantes. Se pueden hallar, ¿no? Es más, necesito hallarlas para poder resolver pues, el problema de hallar x de t, ¿no? Pero lo que yo quiero mostrarles es que esta función s más 1 sobre, como está originalmente escrita, s cuadrado más 5s más 6 se puede escribir como, recuerdan que la transformada de e a la menos 2t es 1 sobre s más 2. Y la transformada de e a la menos 3t es 1 sobre s más 3. Estas son las transformadas inversas, ¿no? Voy a dejar esto aquí, que seguramente más adelante cuando se les olvide esto no va a tener sentido, pero lo que quiero mostrarles es que esto se puede escribir como a sobre s más 2 más b sobre s más 3. Esto es equivalente, porque las raíces de estos son dos términos que pueden ser, o los términos en los que yo puedo factorizar s cuadrado más 5s más 6 son s más 2 por s más 3. Y acá arriba pues voy a encontrar cuánto vale a y cuánto vale b. Esto se llaman las fracciones parciales.
Pues el propósito de de encontrar A y B es hacer o encontrar las fracciones parciales para que la transformada inversa sea más sencilla, ¿no? Porque si sabemos si A y B son constantes, la transformada inversa de esto es A por E a la menos 2t y la transformada de esto es B por E a la menos 3t. Entonces es más sencillo de calcular si yo tengo esto así comparado con si lo tengo así. Es más, alguien podría haber dicho, no, pues es que eso se parece más a esta cosa rarísima que hay acá abajo. A ver. ¿Dónde están estas cosas que hay acá? Porque si yo sumo estas dos cosas, este término que hay acá arriba con este que acabo de poner acá abajo, miren que, bueno, no son esos dos, son estos dos. El denominador es el mismo, ¿no? S cuadrado más 2, esto se llama zeta, omega n, s, y bueno, lo que sea. Si yo sumo estos dos, el denominador es común, o sea que quedaría s más omega n cuadrado sobre todo este denominador. Entonces, si lo comparo con esto, se parecen, ¿no? Entonces, ahorita me toca comenzar a mirar cuánto vale omega n. Pues que la raíz de 6. ¿Y cuánto vale zeta? Entonces, 5 por zeta omega n. Bueno, no sé, no es tan sencillo, ¿no? Sí, seguramente llegará el momento de hacerlo. Sin embargo, ese término realmente no es porque me dicen que zeta específicamente tiene que estar entre 0 y 1. Y yo todavía no sé cuánto vale zeta, pero les garantizo que zeta no está entre 0 y 1. Es decir, que si yo trato de usar esta transformada, me voy a dar cuenta que esto no coincide con eso. Entonces es más sencillo hacer esto, la expansión en fracciones parciales. Entonces, esa expansión se hace distintamente, depende de el tipo de raíces. Entonces vamos a ver cómo se hace la expansión en fracciones parciales. Y lo veremos por varios casos. El primero de esos casos es cuando las raíces son reales y distintas. ¿En qué casos serían iguales? Por ejemplo, cuando tenga un binomio cuadrado perfecto, cuando tenga s más 2 al cuadrado. La raíz de ese polinomio es menos 2, pero repetido. Entonces no sirve este primer método que vamos a ver. Entonces, para eso no voy a escribir una fórmula, sino que voy a hacerlo con x de s como lo acabamos de encontrar. Este es el ejemplo, ¿no? El polinomio era s más 1 sobre s cuadrado más 5s más 6. Entonces, yo para poder ubicar dentro de cada uno de los tres casos que vamos a ver de expansión de fracciones parciales, necesitamos conocer las raíces del denominador, ¿no? Las raíces del denominador. ¿Cómo saber que las raíces son menos 3 y menos 2? Pues yo les mostré con el caso de factorización, pero podríamos hacer algo un poquito diferente y tal vez un poco más elaborado que no sé si realmente sea útil para ustedes. Pero bueno, las raíces son las raíces del denominador. Si yo lo hago igual a 0, entonces sería s cuadrado más 5s más 6 igual a 0. O sea, lo que estoy haciendo en este momento es hallando las raíces para saber si son reales o no. Y si están repetidas o son distintas. Entonces ya habíamos visto que esto se puede factorizar como s más 3 por s más 2. Entonces de acá sabemos que una de las raíces es s igual a menos 3 y la otra raíz es s igual a menos 2. Entonces se cumple, son reales y son distintas. Bueno, entonces cuando ese es el caso, yo puedo expandir esto. Bueno, primero voy a hacer la equivalencia que es s más 1 sobre s más 3 por s más 2. Creo pues que de dónde salió el 2 y el 3 no debemos hacer demasiado énfasis en eso. Entonces, cuando ese es el caso, la forma de la expansión es esta. Esta es la forma. Si yo tengo un polinomio de estos, ¿sí? Esta sería la forma. Siempre y cuando ¿cómo se dice? El orden del numerador sea menor al del denominador.
Bueno, entonces, este es el caso, ¿no? El orden del numerador es 1. El del denominador, como podemos ver, es un polinomio de segundo orden, o sea que es 2. Cuando este es el caso, esta es la forma en la que se expanden. Si no fuera el caso, aquí habría que sumarle otro número que se va a llamar el residuo. Este residuo es diferente de 0 cuando el orden del numerador no es menor al del denominador. Por ejemplo, si yo tuviera un numerador de grado 2 y el denominador de grado 2, la expansión en fracciones parciales tendría esta forma, pero aquí el residuo aparecería un número diferente de 0. En el caso en el que el numerador es de un grado menor al denominador, el residuo vale 0. O sea que no tenemos en cuenta este residuo. Entonces, como este es el caso, el grado del numerador es 1, el del denominador es 2, entonces el residuo es 0, ¿no? Entonces el residuo vale 0 para este caso particular. La metodología que les voy a mostrar entonces es cómo hallar el valor de A y el valor de B. Eso pues es lo que vamos a hacer. Entonces voy a volver a escribir aquí S más 1. Y la forma en la que se expande esto es esta, ¿no? No quiero cambiar. A ver, yo puse que el A es sobre 3. Profe, perdón. Sí. ¿Se me podría volver a repetir lo del residuo? Por favor. Sí. Creo que es más fácil con un ejemplo. Por ejemplo, voy a hacer aquí un paréntesis. Si yo tengo un término como, no sé, S más, pongámosle valores diferentes. Bueno, sí, pongámosle A minúscula. Y aquí simplemente tengo S más C. La forma en la que se expande esto en fracciones parciales es A sobre S más A más B sobre S más B. Y aquí el residuo es 0. O sea, no se pone un residuo. Pero si tuviese algo como S cuadrado más... voy a ponerlo sin términos, simplemente más S más... ¿cómo lo llamamos acá? Bueno, más C, ahí está C. Y abajo como S más A por S más B. La forma en la que esto se debe expandir es A sobre S más A más B sobre S más B. Y aquí habría un término adicional, voy a llamarlo D. Sí, este es el residuo. Entonces aquí cuando estos dos son del mismo orden, este es de segundo orden y este también, aquí aparece un residuo diferente de 0. O sea, esto es diferente de 0. Entonces la expansión en fracciones parciales, cuando son de igual grado, es así, sumándole aquí un residuo. Pero cuando el grado del numerador es menor que el denominador, la expansión es simplemente estos dos términos, sin contar este, porque este no existe. Entonces, tal vez sea mejor borrarlo, ¿no? Voy a borrarlo. ¿Y si el numerador fuera mayor? Si el numerador fuera de grado mayor, el residuo tendría una forma polinómica. Por ejemplo, si esto fuera como S al cubo más S cuadrado más S más un término constante, y esto fuera S más A por S más B, la expansión en fracciones parciales de esto extendamos el paréntesis, sería A sobre S más A más B sobre S más B más D por S más E. Así. Si este es un grado mayor que este es de segundo orden y este de tercero, el polinomio de residuo es de orden 1. Si este fuera de orden 4, el polinomio sería de orden 2, S cuadrado más E por S más F. Y habría que hallar A, etcétera, ¿no? Los sistemas reales físicos normalmente son del primer caso. Este.
en el que el grado del numerador es menor al del denominador. Entonces la expansión en fracciones parciales es simplemente así. Entonces estos son los casos, ¿no? Si este es mayor, no importa si el denominador es de orden mayor, no importa si este es de orden 1, de orden 0, y este de orden 2, 3 o lo que sea 4, la expansión en fracciones parciales es así, sin residuo o con un residuo igual a 0, ¿no? Si son iguales, el residuo es diferente de 0. Si este es mayor que el de abajo, el residuo ya será un polinomio con ese allí. ¿Sí está claro eso? ¿Mejor? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, este caso que me dispongo a analizar corresponde a uno en el que el numerador es de grado 1 y el denominador es 2. Entonces, la expansión es simplemente esto, ¿no? Ahora, el propósito es encontrar A, B y C. Yo creo que mejor voy a quitar esto de acá, lo voy a escribir más abajo después de este paréntesis para mostrarles cómo hallar A y B. Bueno, entonces voy a ponerle así, hallar A y B. ¿Cuánto vale? Les voy a volverlo a escribir. S más 1 sobre S más 3 por S más 2. Bueno, entonces, ¿cómo hallar A? Lo que yo voy a hacer es tomar todo el polinomio que es S más 1 por S más 3 por S más 2 y voy a multiplicar por el denominador de A. El denominador de A es S más 3 y el resultado lo evalúo en la raíz. La raíz de ese término es cuando S vale menos 3. Y así hallo A. Entonces, nuevamente, tomo el polinomio de la izquierda, lo multiplico por el denominador de A, ¿sí? Por S más 3, y el resultado lo evalúo en la raíz de esto, que es menos 3. Esa pues es la forma. Entonces, ¿qué hace o cuál es el efecto de multiplicar por el denominador de A? Que esto y esto se cancelan. Entonces el resultado sería S más 1 sobre S más 2 y esto es lo que voy a evaluar cuando S vale menos 3. Entonces sería menos 3 más 1 sobre menos 3 más 2. Arriba nos da menos 2 y abajo esto nos da menos 1, ¿no? Entonces A vale 2. Bueno, voy a hacerlo con B para que vean que esto es más bien sistemático, mecánico. Entonces para B hago lo mismo. Tomo el polinomio completo, pero esta vez multiplico por el denominador de B. Si recuerdan, el denominador de B es S más 2. Entonces multiplico por S más 2 y lo que me dé eso lo evalúo en la raíz de ese polinomio que es menos 2. Entonces miren la diferencia. Si lo que voy a hallar es A, multiplico por S más 3, que es su denominador. Eso cancela esto, ¿no? Y el resultado de ese polinomio que me dé lo evalúo en menos 3. Si voy a hallar a B, multiplico esto por S más 2 y lo que me dé lo evalúo cuando esto vale 0, o sea, cuando S vale menos 2. Y así hallo A y B. Entonces, nuevamente, al multiplicar por S más 2, esto se cancela. El polinomio que me quedaría sería S más 1 sobre S más 3. Y esto lo evalúo en S igual a menos 2. Menos 2 más 1 sobre menos 2 más 3. Esto es menos 1 y esto es 1, ¿no? Entonces el valor es 1. Entonces así se hallan A y B. A vale 2, B vale menos 1. Entonces voy a dejarles esto aquí un momentico para que miren cómo se hallan esos dos y me pregunten si hay algo que no haya quedado claro. Si voy a hallar A, multiplico por el denominador de A y evalúo lo que me dé en la raíz del denominador de A, que era menos 3. Si voy a hallar a B, multiplico por S más 2
y lo que me dé lo evalúo cuando S vale menos 2, que es la raíz de ese denominador de B. Entonces, si se hallan, lo que yo puedo entonces decir es que no olviden tener en cuenta bien quién era A y quién era B en términos de cuál estaba en el denominador y qué número corresponde. Entonces, A es 2 y era el que tenía S más 3 en el denominador, y B es menos 1 y era el que tenía S más 2. Entonces, expandir en fracciones parciales es esto, encontrar la equivalencia. O sea que todo esto es igual a esto. Si lo quieren comprobar, pues simplemente multiplicamos en cruz y reducimos términos semejantes y nos vamos a dar cuenta que lo que queda en el numerador es S más 1, ¿no? Si quieren, vamos a verificarlo, ¿no? Pues es devolvernos, pero pues eso solo lo voy a hacer esta vez para que comprueben que es equivalente lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Entonces, a multiplicar esto aquí en cruz, 2 por S más 2, esto quedaría 2S más 4, ¿no? 2 por S más 2, y aquí sería S más 3 por menos 1. Eso nos da menos S menos 3. Entonces, esto sería, a ver, S, 2S menos S da una S. Y 4 menos 3, 1. Entonces, aquí les acabo de mostrar que estas dos cosas son equivalentes. Entonces, digamos que esto es la verificación. Que esto solo lo haré esta vez. Nunca más lo haré. Expandir en fracciones parciales es pasar de acá a acá. Bueno, ¿y cuál es el propósito? Si yo quiero calcular la transformada inversa de S más 1, esto es igual a calcular la transformada inversa de 2 sobre S más 3 menos 1 sobre S más 2. Es equivalente. Yo puedo hacerla. ¿Cuál de las dos es más sencilla? Pues evidentemente es más simple hacer la transformada del término de la derecha. Porque, pues como podemos ver en la tabla de la transformada, esos provienen de exponenciales. Lo que tenga esto, ¿no? Lo que tenga algo sobre S más A más un término viene de un exponencial. Entonces, X de T la voy a obtener de acá, ¿no? De esta de acá, es más sencilla. Entonces sería 2 por la transformada de 1 sobre S más 3, que es E a la menos 3T, menos 1 por la transformada de 1 sobre S más 2, que es E a la menos 2T. Y ya pude encontrar la transformada más sencillo. Ese pues es el propósito de encontrar la expansión en fracciones parciales más sencilla, ¿no? No sé si tienen preguntas sobre esto, ¿no? Seguramente el siguiente paso sería, bueno, ¿y nosotros cómo lo hacemos? Entonces, vamos a hacer una un poquito más elaborada. Voy a hacer un ejemplo 2. Pongamos que yo tengo la función f de s igual. Y pues no me voy a complicar un poco con la factorización del denominador. Voy a ponerlo de una vez. Supongamos que yo tengo aquí s más 4, ¿no? Y que abajo tengo s por s más 2 por s más 3. Entonces yo quiero expandir eso en fracciones parciales, ¿no? Podría ser que de la tabla lo vea directamente, a ver si hay un término así con 3 cosas multiplicadas. Sí, aquí está. ¿Lo pueden ver ahí? Sería algo sobre S más A, etcétera. Pero la diferencia es que aquí hay una S. O sea que
Aquí yo podría calcular la transformada de 4 sobre eso, sí, pero no de S sobre eso, ¿no? Aunque si lo hago, esto sería como la S se cancela y sería como una constante arriba, etcétera, ¿no? Pero bueno, supongamos que no vamos a usar la tabla, sino que vamos a hacer la expansión en fracciones parciales. Esta la voy a hacer un poquito más rápido, entonces miren. En este caso tenemos que el grado del numerador es menor que el denominador, entonces nuevamente el residuo vale 0. La forma en la que esto se expande en fracciones parciales es la siguiente. Ya no tendremos 2 términos, sino 3, formando con cada uno de los factores del denominador un término. Entonces este sería A sobre S más B sobre S más 2 más C sobre S más 3. Bueno, sigo con los mismos 2 y 3, no importa. Esa sería la forma de expandir en fracciones parciales. Y el residuo vale 0. ¿Sí? El residuo debe ser 0. Entonces, practiquemos. ¿Cómo hallamos A? Entonces recuerden que para hallar A, yo tomo su denominador y multiplico todo esto por ese denominador. Entonces el resultado de multiplicar todo esto por S es que esta S se cancela. Entonces, ¿qué queda? Queda S más 4 sobre S más 2 por S más 3. Y lo evalúo cuando S vale ¿cuánto? Aquí ya quiero su participación. Cuando S vale ¿cuánto? Recuerden Profe, que si S, ya cuando se sale, vale 0. S cuando S vale 0. ¿Cuándo se hace este denominador 0? Cuando S vale 0. Bueno, no sé si prefieran que escriba lo que originó esto, ¿no? Esto era S. Y lo que hago es multiplicar por S, porque S es esto, ¿no? El resultado es que esto y esto se cancelan, ¿no? Voy a dejarlo pues así completo. Profe, una pregunta, Sí. perdón. ¿Por qué arriba no se incluye el 4 ahí cuando se expanden las fracciones? Porque el 4 debe aparecer de la operación entre A, B y C. O sea, S más 4 debe aparecer de la operación de lo que sea A más B más C, ¿no? O sea, la expansión en fracciones parciales solamente se hace con los factores del denominador. Podría ser incluso que el numerador fuera de orden 2 o algo diferente, no. Las raíces del denominador son las que originan los factores para la expansión. O sea, el S más 4 no. Así como en el caso anterior no tuvimos en cuenta el S más 1, ¿no? Simplemente era S más 3 y S más 2. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bien, entonces reemplazando, ¿qué nos queda en el numerador? Cuando S vale 0, esto es 0 más 4, nos queda un 4. Y abajo nos quedaría 2, ¿no? Porque... Y aquí 3. Y A valdría 4 sobre 6. Entonces yo podría hacer ahí una 2 tercios, ¿no? 4 sobre 2, 2, 2 tercios. Vale A. B. ¿Qué hago para B? Tengo S más 4 sobre todo eso. S por S más 2 por S más 3. ¿Y multiplico por quién? ¿Por qué multiplico? Por ese más 2. Por S más 2, ¿cierto? Y el resultado lo evalúo cuando S vale ¿cuánto? ¿Recuerdan la raíz del denominador de B? Menos 2. Entonces, el resultado de multiplicar por S más 2 es que esto se cancela y quedaría en el numerador menos 2 más 4, 2. Y en el denominador sería menos 2, porque es la S acá la que estoy reemplazando por menos 2. Y aquí quedaría menos 2 más 3, que es 1. O sea que esto es menos 1. ¿Sí? Menos 1 vale B. Para C. Otra vez tomo todo esto. Pero ahora multiplico por ¿cuánto? ¿Por cuánto
cuánto multiplico? ¿Por qué factor? S más 3, profe. Por S más 3. Y evalúo cuando S vale ¿cuánto? -3, profe. Menos 3. Bueno, entonces sería el hecho de multiplicar por S más 3 cancela estos. Y pues ya evalúo en S menos 3, el numerador quedaría menos 3 más 4, 1. Y acá abajo sería menos 3 por la S, ¿no? Por menos 3 más 2. Esto nos da menos 1. O sea que esto vale 1/3. Y así hallamos cada uno de esos. Entonces f de S, yo lo puedo escribir como A, 2/3 sobre S, ¿no? Estoy reemplazando esto de acá arriba, acá A está sobre S, ¿no? A vale 2/3. B es lo que está sobre S más 2, o sea, menos 1 sobre S más 2. Y el otro término es el que está sobre S más 3. Y es 1/3. Entonces, yo creería que hacer la transformada inversa de S más 4 sobre S por S más 2 por S más 3 puede complicarse un poco, pero hacer la transformada inversa de estos es más sencillo, ¿no? Entonces vamos a ver. Transformada inversa del primer término. ¿Cuánto sería? 2/3 sobre S. La transformada inversa de eso. 2/3, profe, no. 2/3, ¿no? Porque es como un escalón de magnitud 2/3. Menos. Transformada inversa de 1 sobre S más 2. A ver. Todo lo que Euler sea a la menos 2, profe. sería el exponencial, sí, a la menos 2t. ¿No? O sea, e a la menos 2 por t. Y el otro, 1/3 de Euler a la menos 3t. a la menos 3t. Y esa es la transformada inversa. ¿Sí? Entonces, este es el caso en el que las raíces sean diferentes y reales. ¿Esto lo vieron? ¿Recuerdan cómo hacer la expansión en fracciones parciales así o no? Pues nuevo. Que alguien por ahí se lo hubieran enseñado. Bueno, entonces está claro cómo. Sí, hace rato. Bueno, entonces esta es la fracción en fracciones parciales del primer caso cuando las raíces son reales y son diferentes, ¿no? El segundo caso es cuando las raíces son reales repetidas. No parece que era raíces. Raíces son reales repetidas. Y pues voy a mostrarles un caso, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tengo el polinomio f de s igual a s cuadrado por s más 1. Y arriba, no sé, cualquier cosa, 4s más 3. Ese es el caso. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que las raíces son reales repetidas? Pues es simple, porque miren que abajo hay un término cuadrático. O sea que la raíz es 0 repetida 2 veces y menos 1, son las raíces. Entonces, ¿cómo se hace la expansión en fracciones parciales de ese término? De esta forma sería a sobre s cuadrado, ¿no? Más, y lo que voy haciendo es degradando el orden de ese polinomio, o sea que este sería S, ¿no? Y el otro sí sería S más 1. Esa es la forma de hacerlo.
Voy a poner otro ejemplo. Les voy a mostrar cómo hallar A, B y C, pero yo creo que ya mañana, ¿no? Pero por lo pronto quiero mostrarles cómo se hace la expansión. Digamos que este es un ejemplo, ¿no? Ya hallar A, B y C lo veremos ya en detalle mañana. Supongamos que yo tengo otra función como h de s igual a ver, s más 3 por s más 2 al cuadrado por s más 4. El grado del denominador es 4, ¿no? Entonces yo arriba podría tener un polinomio hasta de grado 3. Supongamos que tengo uno de orden 2 como este. S cuadrado más S más 1 es de orden 2. El denominador tiene orden 4. ¿Cómo sería la expansión en fracciones parciales? Bueno, esto yo creo que es más cómodo primero hacer la raíz repetida. Aquí lo puse como S más 2. Bueno, entonces no importa, o cambiémoslo, pongamos el cuadrado acá. Para que sea pues más bonita la forma de la expansión de las fracciones parciales. Entonces, ¿cómo sería? Sería A sobre S más 3 al cuadrado más de grado el mismo término. Y los otros dos pues quedan igual. C sobre S más 2 y D sobre S más 4. ¿Sí? Entonces, así se hace la expansión. Si son raíces reales repetidas, yo tendré dos términos correspondientes a esa raíz repetida. Aquí está A sobre S cuadrado y B sobre S. O en el segundo ejemplo, sería A sobre S más 3 al cuadrado y el otro B sobre S más 3 y le quito un término. Si esto fuera al cubo, comenzaría con un término al cubo, el otro al cuadrado y el otro a la 1. Y así se hace la expansión de fracciones parciales. Voy a terminar aquí y mañana ya les voy a mostrar cómo hallar A, B y C en el caso en que las raíces son reales repetidas. Entonces, mi compromiso es que en el transcurso del día voy a hacer lo de la instalación de MATLAB y se los voy a compartir, ya sea pues que hoy mismo lo pueda hacer o si no mañana en la mañana en la clase les voy a dar el enlace para que hagan la descarga, porque ya el viernes en la tarde haremos uso de MATLAB. Veremos, por ejemplo, cómo hacer gráficas de funciones, incluso cómo calcular la transformada de Laplace de una función y cómo hacer la transformada inversa también y cómo hacer, por ejemplo, las expansiones en fracciones parciales. Todo eso pues lo podemos hacer usando MATLAB, pues mucho más rápido y eficiente. ¿Me preguntas sobre esto antes de que terminemos? Profe, no preguntas, pero Sí. yo de MATLAB encontré una guía de descarga de la universidad. Con Y licencia de la universidad y todo. sí, y él explica todo, pues desde un paso. Si quiere se lo envío y usted lo Listo, revisa. listo. Envíamelo entonces, por favor, al correo y yo lo reviso y si de pronto es más fácil que yo haga un video de cómo hacerlo si me funciona, entonces lo hago y se los comparto. Ya sería más legal, ¿no? Listo. Sí, profe, es que yo con ese descargué el MATLAB. Bueno, entonces sí funciona. Listo, Sí, Andrés, muchas gracias. Entonces yo lo haré listo. así y quedamos un poquito más dentro de la legalidad. Bueno, entonces voy a terminar la presentación y la grabación primero y que tengan un feliz día. Hablamos de nuevo Profe, mañana. de pronto se puede quedar un momento.